Teníamos dos formas de expresar una ecuación que nos permite obtener la presión en un cierto punto determinado conociendo un punto de referencia. Y esa ecuación, que es conocida como la ecuación fundamental de la hidrostática, porque comenzamos con hidrostática, estaba dada por esta relación, en donde P hace referencia a la presión en el punto que queremos calcularla. P sub 0 es una presión de referencia, que debe ser una presión que conozcamos, y ρ hace referencia a la densidad del fluido, G a la aceleración gravitacional y H a la profundidad respecto a la distancia de un punto al otro. Entonces, para el caso sencillo, en el que si nosotros teníamos, por ejemplo, que P sub 0, la referencia fuera la superficie del fluido, pues P sub 0 es la presión atmosférica. Pero en un caso en el que no sea la presión atmosférica, o sea, no sea la superficie, sino otro punto distinto, pues P sub 0 será la presión en ese punto que estemos calculando. Eso lo veíamos en la clase anterior. Entonces, cuando nosotros hacemos referencia a que P sub 0 es la presión atmosférica, que es lo más común, ¿por qué? Porque esa la conocemos, por definición es una atmósfera. Entonces la ecuación se transforma en esta relación que es mucho más sencilla. Y aquí vamos a definir ciertas cuestiones. Primero, la presión atmosférica pues es la presión atmosférica, esa ya no le vamos a hacer nada más. La presión P, esta se conoce como presión absoluta, mientras que esta cantidad, densidad por gravedad por profundidad, evidentemente al estar sumada a esta presión pues va a tener unidades de presión. Eso quiere decir que esto también es una presión. Y esta presión es conocida como presión manométrica. Es decir, vamos a definir la presión manométrica como el producto entre la densidad por la gravedad por la profundidad. Y mire que si nosotros le ponemos sentido a esta ecuación en términos de esa presión manométrica, reescribámosla. Y si volvemos a hacer el esquema que teníamos del lago o del mar, si yo pienso en un lugar donde quiero calcular la presión, y aquí le estoy diciendo que es la presión atmosférica, y la presión total es la atmosférica más la manométrica, implica que la presión debida a esta porción de fluido viene siendo la presión manométrica. En otras palabras, cuando hablamos de presión manométrica nos referimos única y exclusivamente a la presión debida al fluido. Si hablamos de la presión atmosférica, pues es la presión únicamente de la atmósfera, y si hablamos de la presión absoluta, pues es la suma de las dos presiones. Eso es lo que tenemos que entender. Entonces, en términos, por ejemplo, de instrumentos de medida, si usted le hablan de un manómetro, ojo, de un manómetro, es un aparato para medir la presión manométrica, es decir, es un aparato para medir la presión debida al fluido. Por el contrario, si el instrumento se llama barómetro, el barómetro permite medir únicamente la presión atmosférica. ¿Por qué? Porque recuerde que cuando hablamos de una atmósfera es 1.01325 bares. Entonces, prácticamente de 1.013 a 1, pues no hay mucha diferencia. Entonces, cuando usted habla de un bar o habla de una atmósfera, si no está siendo riguroso, o sea, si no está haciendo un experimento en el que tenga que tener presente esas diferencias, pues hablar de un bar y una atmósfera prácticamente es lo mismo, no hay una diferencia muy grande. Entonces, cuando usted le habla en un barómetro, es un aparato para medir presión atmosférica. Pero si hablan de un manómetro, es un aparato para medir la presión del fluido. Podría darse una situación en la que P, o sea, esta presión podría estar sobre el nivel del fluido. Eso podría darse. Por ejemplo, piensa en esta situación. Es claro que tenemos la presión atmosférica en este punto, en este lugar, tenemos la presión atmosférica, pero suponga que a usted le hablaran de la presión, pero
a esta posición. Mire que si yo pienso en la atmósfera, bueno, seamos un poco exagerados, supongamos que la atmósfera es aquí porque hice el otro dibujo muy pegado. Acá obviamente tendríamos presión igual a 0, porque estamos por encima de la atmósfera. ¿Listo? Entonces, lo que yo tengo de aquí hasta aquí viene siendo la presión total, que sería, en términos del dibujo que tenemos arriba, para hacer un poquito una referencia, yo acá tengo nuevamente el límite atmosférico, acá tenemos la presión igual a 0, obviamente esto está muy arriba, pero pues por cuestión de dibujo lo dejo así. Entonces, si miro la referencia, la distancia, en términos de distancia, nomás es para que entiendan, esto desde el 0 hasta acá sería la presión total, de aquí hasta aquí es la presión atmosférica. Este intervalo que tenemos aquí es la presión manométrica. ¿Se entiende? Digamos de alguna manera, aunque recuerden que la presión no es un vector, pero es como para entender que esto más esto me da esto. Entonces, si procuramos hacer algo similar a esto que les estoy explicando, desde P0 hasta P es la presión total. Desde P igual a 0 hasta hasta este otro punto, pues es la presión atmosférica. Y mire que entonces la manométrica tendría que ser, si pensáramos como si fueran vectores, como si, simplemente es para entender un poquito, mire que para obtener este que tengo aquí, tendría que sumarle este, o más bien a este, restarle esta distancia, o sea, como si me devolviera. O sea que aquí tendríamos una presión manométrica, pero mire que esa presión manométrica, porque P atmosférica más P manométrica me debe dar P. Esta está en sentido opuesto a la otra, o sea que es como si se estuviera restando. Y eso puede darse, es decir, puede existir cuando yo tengo una presión por encima del lugar donde yo mido, puede darse que la presión manométrica sea menor que 0. Implicaría que es negativo. Y la cuestión es que eso no tiene sentido. ¿Por qué no tiene sentido? Porque por definición la presión siempre se define positiva. Esto no tiene sentido, ¿ok? ¿Eso qué quiere decir? Que en el caso en que cuando hagamos algún cálculo nuestra presión manométrica nos dé negativa, entonces vamos a definir otra presión. Vamos a hablar de una presión que se llama presión de vacío, y esta presión de vacío se define como menos la presión manométrica. Es una definición simplemente para deshacerse del signo. Entonces, cuando nuestra presión manométrica llegue a darnos un valor negativo, simplemente quitamos ese signo menos y vamos a hablar de presión de vacío. Simplemente una presión de vacío se va a decir. Ojo, es un nombre, no quiere decir que sea la presión en el vacío, porque la presión en el vacío pues es 0. No tiene sentido de hablar de una presión en el vacío, eso es 0. Pero simplemente es por darle un nombre, porque tenemos que deshacernos de ese signo, dado el hecho de que una presión por definición debe ser positiva. Simplemente es un convenio, por decirlo de alguna manera. Les vamos a hacer un ejemplo. Entonces el ejemplo nos dice que un manómetro registra una presión de 1.6 bares, cuando la presión barométrica es de 755 torr. Me preguntan por la presión absoluta. Entonces vamos a analizar qué son los datos que se nos está presentando en este ejemplo. Primero me hablan de un manómetro. Les acabo de explicar que cuando nos hablen de un manómetro nos están haciendo referencia a la presión debida a un fluido. Eso quiere decir que esa presión que me están dando corresponde a la presión manométrica y me están diciendo que es de 1.6 bares. Luego me dicen que hay una presión barométrica y hace rato también les acabo de decir que el instrumento que permite medir la presión atmosférica se llama barómetro, o sea que me están dando el valor de la presión atmosférica. Y esta presión atmosférica es de 755 torr. Y recuerde que un torr es un milímetro de mercurio, ¿no? Cualquiera de las dos definiciones es lo mismo, hablar de torr o hablar de milímetros de mercurio. Entonces, simplemente lo que tenemos que hacer es calcular la presión absoluta, la cual recuerde que es la suma de la atmosférica más la manométrica. Y aquí lo único que tenemos que hacer es
pasar una o la otra al sistema de unidades que tenga la otra presión. Por ejemplo, si vamos a trabajar en bares, tendríamos que pasar esta cantidad a bares o viceversa. Si vamos a trabajar en torr, tendríamos que pasar esta otra a torr. Entonces, hagamos el ejercicio de pasar a bares todo. Entonces, lo voy a hacer de una vez aquí. Tenemos 755 torr por, y recordemos que entre las relaciones de presiones tenemos que 1.013 bares equivalen a 760 torr. Esas son de las relaciones que se tiene, de tal manera que torr con torr se va, más la presión manométrica, que esa ya está en bares, que es 1.6 bares. Aquí lo único que tendríamos que hacer es el producto y la división del lado izquierdo, y a lo que nos dé sumarle el 1.6. Cuando hacemos todo ese ejercicio, que ya es cuestión de solo hacer uso de la calculadora, pues simplemente esto nos va a dar 2.61 bar. Reescribamos ahora la ecuación nuevamente. Tenemos que P es igual a una presión de referencia, que normalmente es la atmosférica, más la densidad por la gravedad por la profundidad. Miremos qué pasaría si yo cambio P por cierta variación de presión, o sea, si P sub 0, que es mi referencia, la cambio por algún delta P, ¿ok? La referencia, obviamente no la profundidad, la referencia. Para que me entiendan, piensen en esto. Volvamos a hacer el dibujito que siempre hemos hecho. Entonces, lo que les estoy diciendo es esto, ¿no? Yo tengo un punto que es P sub 0, que es mi referencia. Tengo el punto P y tengo una profundidad que en este caso pues es respecto a P sub 0. Recuerden que esto sería H aquí, ¿no? Cuando P sub 0 no es la atmósfera, es la distancia que hay entre los dos puntos. Eso ya lo expliqué en la clase anterior. Ahora bien, si yo cambio P sub 0 por un delta P, ¿ok? O sea, si cambio P sub 0 por el mismo valor más un delta P, es como si yo dijera, bueno, ya no voy a tomar a este P sub 0 de referencia, hagámoslo esto con una línea para tomar esa referencia, el punto P sigue siendo este, ¿no? Pero ahora P sub 0 cambia por un delta P, entonces haga de cuenta que este es mi nuevo P sub 0 más delta P. Estoy diciendo entonces que aquí hubo una variación en la presión, sin cambiar este H que tengo acá. Este H sigue siendo el mismo. Ahora, si hago eso, entonces P va a cambiar por el valor que tenía antes, que era P sub 0 más delta P, porque ahora se le adiciona este, más ρ por G por H. Pero mire que este que tengo aquí, yo lo puedo escribir como P sub 0 más ρ por G por H, hagámoslo de esta manera, más delta P. Lo que hice fue aplicar propiedad conmutativa en la suma, el orden de los sumandos no altera la suma, y esto es lo mismo que tener P, porque P sub 0 más ρ H era P, el que tenemos acá, más delta P. ¿A qué llegamos con esto? Que si P sub 0 cambia a un P sub 0 más delta P, entonces P cambia a un P más delta P. ¿Qué significa eso? Se estarán preguntando, ¿y para qué lo hacemos? Porque pues matemáticamente se ve evidente y no hay nada complicado. Que cuando usted genera una variación de presión en algún punto del fluido, esa variación de presión también se siente en cualquier otra parte. Mire que la presión cambió a P más delta P. Si vamos a mi dibujo, quiere decir que ahora la presión se modificó y ahora tiene un valor que ha cambiado de magnitud, por decirlo de esa manera. Es decir, ahora tiene un valor que es el que tenía más delta P. No ha cambiado de profundidad, esto era simplemente para que me entendiera. Simplemente aquí es como que yo aumenté la presión, entonces este aumenta la presión en la misma cantidad. Esa es la idea. Cuando usted aumenta la presión en un punto determinado del fluido, la aumentó en esta cantidad, en cualquier otro punto del fluido aumenta en la misma cantidad.
Esa es básicamente la cuestión que estamos trabajando. Eso es porque los fluidos que estamos considerando se consideran, valga la redundancia, incompresibles. Si se consideran incompresibles, eso implica entonces que no hay propiedad elástica que esté afectando al fluido, y lo que implica entonces que cuando yo ejerzo una cierta presión en cualquier parte del fluido, esa presión se transmite de la misma manera y con la misma intensidad en todas partes. Y eso se conoce como el principio de Pascal. Este principio nos dice que la presión aplicada a un fluido encerrado se transmite sin disminución alguna a cada punto del fluido y de las paredes del recipiente. Eso es un principio conocido desde hace mucho tiempo, postulado inicialmente por Pascal, y Pascal fue quien se dio cuenta de esto. Si usted ejerce presión en alguna parte determinada del fluido, todo el fluido siente esa variación de presión en la misma manera. Un ejemplo es la que se conoce como la prensa hidráulica. Y mire que es una aplicación directa a la ingeniería, ¿no? Normalmente usted lo puede haber conocido también como el principio del gato mecánico, por ejemplo. Y la idea es la siguiente. Imaginemos que yo tengo un sistema, lo más básico que lo puedo dibujar de la siguiente forma. Ok, el sistema consta simplemente de un recipiente en el que hemos introducido un fluido que se encuentra encerrado dentro del mismo. Aquí lo que tenemos es un soporte, un émbolo. Este puede modificar su altura y acá podemos también modificar la altura de este émbolo. No son rígidos porque evidentemente si los dos fueran rígidos pues no tendríamos más que un líquido encerrado. La idea es que yo pueda generar una fuerza en este punto. Imagine que yo aquí aplico una fuerza, llamémosla F, sobre este segmento que transversalmente va a tener una sección de área que la voy a denotar con la letra A minúscula. Entonces, para esta fuerza F minúscula tengo esta área minúscula. Esto lo hago así porque es una fuerza relativamente pequeña comparada con una fuerza que vamos a obtener del otro lado. Porque mire que acá la idea de la prensa hidráulica es que las áreas sean distintas. Entonces, yo acá voy a tener un área más grande y aquí se va a generar una fuerza debido a la fuerza que yo apliqué aquí. Pero esta fuerza vamos a mirar que no es igual a la que se introdujo inicialmente. Es una fuerza que la denoto con la letra F mayúscula porque por obvias razones vamos a mirar que es una fuerza mucho más grande. Y si nosotros tenemos presente que de acuerdo al principio de Pascal, la presión que yo estoy generando aquí, que es una presión P, cuando yo ejerzo esa fuerza, lo que cambie de presión se va a manifestar de la misma manera en todo el fluido, va a implicar entonces que aquí también se va a tener la misma presión. Vuelvo y repito, por principio de Pascal. Entonces, si esas presiones son iguales y por definición la presión es la fuerza por unidad de área, esa definición se va a aplicar para las dos posiciones, fuerza por unidad de área. Entonces mire que aquí me aparece esta relación entre fuerzas y áreas, que es la relación fundamental de una prensa hidráulica. Entonces yo puedo obtener una fuerza conociendo la otra fuerza y conociendo el valor de las dos áreas. Mire que, por ejemplo, si yo quiero saber a qué es igual la fuerza que se obtiene, esta fuerza, esta que tengo aquí, debida a la presión que ejercí de este lado, o sea, la fuerza de este lado, pues simplemente es cuestión de hacer álgebra. Me quedaría entonces una relación entre A sobre A multiplicado por F. Esta sería la relación que yo obtengo. Y vamos a analizarla. Mire que matemáticamente es fácil observar de que, como estoy argumentando que A grande es mayor que A minúscula, en magnitud esta que tengo acá es más grande que esta que tengo acá, entonces al hacer el cociente que tenemos aquí, al ser el numerador más grande que el denominador, esto es una cantidad mayor que 1. Y si usted tiene una cantidad mayor que 1 multiplicando a otra cantidad, hace que el
el total de ese producto sea más grande que el factor F. Por ende, lo que deducimos aquí es que la fuerza resultante de este lado es más grande que la fuerza que usted aplicó. Y lo que tenemos entonces es un multiplicador de fuerza. Este factor es el multiplicador. A sobre A es el multiplicador de esa fuerza. O sea que usted, aplicando una pequeña fuerza aquí, puede obtener una fuerza más grande de este otro lado. Y obviamente si usted sabe jugar con la diferencia en los tamaños de estas áreas, puede hacer que esta sea muy grande. Mire que, por ejemplo, entre más pequeñita sea esta área, al ser un denominador puede hacer que este cociente se vuelva mucho más grande. Y es por eso que, por ejemplo, en el caso de un gato hidráulico, usted con una pequeña fuerza que hace del otro lado, y que igual de todas maneras usted tiene un brazo de palanca, pero la fuerza aún así es relativamente pequeña, usted del otro lado puede estar en la capacidad de levantar un coche. O otro ejemplo que en el que se aplica el principio de Pascal es conocido como el buzo de Arquímedes. Aunque el principio es de Pascal, el aparatico que les voy a dibujar se conoce como el buzo de Arquímedes, pero funciona bajo el principio de Pascal. La idea de este buzo es lo siguiente: imagine que usted tiene un recipiente, por ejemplo como una botella de gaseosa, y esta botella va a contener en todo su interior un fluido. Entonces imagine ahora que yo tengo un muñeco, realmente uno lo puede hacer con un goterito, es algo pequeñito aquí, un gotero, bajo ciertas condiciones, ¿no? La idea es que el gotero va a poder permitir la entrada de una pequeña cantidad de aire que le permite quedarse flotando en esta posición. La idea del buzo de Arquímedes es que si usted, por ejemplo, coge con su mano o sus dos manos y ejerce presión sobre la botella, presiona aquí, presiona acá, o puede presionar aquí o puede presionar acá, donde usted quiera presionar en la botella, esa presión se va a transmitir de la misma manera en todos los puntos de ese fluido, llegando a ser sentida por este muñeco, que es el que se conoce como el buzo. Entonces, cuando la presión llega al muñeco, hace que él comience a descender. Y dependiendo de la presión, usted puede hacer que él llegue incluso hasta la parte inferior del recipiente. Y la explicación de ese buzo de Arquímedes, pues precisamente es el principio de Pascal. Dado el hecho de que cuando yo presiono en cualquier parte, esa presión se transmite de igual manera a todos los puntos del fluido, llega a ser sentida por el buzo, que debido a esa presión, porque es fuerza por unidad de área, entonces él se ve obligado a variar su posición, tanto que si la presión es lo suficientemente grande, pues él va a llegar hasta el fondo del recipiente. Evidentemente, si usted empieza a disminuir nuevamente la presión, el buzo volverá a subir hasta llegar a la posición inicial. Hagamos entonces un ejemplo relacionado a esto. El pistón de un ascensor hidráulico para automóviles tiene 30 centímetros de diámetro. Preguntan, ¿qué presión se requiere para levantar un coche que pesa 1200 kilogramos? Y nos piden que el resultado lo demos en kilogramos por centímetro cuadrado. La idea es la siguiente, ¿no? Voy a hacer el dibujo, digamos, muy escueto. La idea del problema es realmente muy sencilla. Me están diciendo que yo voy a aplicar una cierta presión aquí, que es la que se me está pidiendo, y esa presión, que es una fuerza por unidad de área, que sería, si esto es un área A aquí y esto es un área A grande acá, va a ser suficiente para levantar a este otro señor. Obviamente aquí pues se supone que es una idea de que se tiene el fluido ahí que va a estar comprimiéndose. Entonces, miremos o recordemos cómo era nuestra ecuación. La ecuación es F grande, así la teníamos inicialmente, igual a A sobre A por F pequeña. Pero mire que ahora la idea es encontrar la presión. O sea que recuerden que P es igual a F sobre A, pero también es F sobre A. Cualquiera de las dos relaciones son válidas. Igual son las ecuaciones para el principio de una máquina hidráulica.
Entonces, vamos sacando datos y vamos calculando. Me dice, primero que todo, que el ascensor hidráulico tiene 30 centímetros de diámetro. Perdón, es el pistón del ascensor el que tiene los 30 centímetros de diámetro. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, realmente es pequeño, ¿no? O sea, el área del pistón del ascensor está, pues realmente el dibujo de forma correcta tendría que haberlo hecho así, ¿no? Era algo pequeño realmente, más pequeño que el automóvil, porque solamente tiene 30 centímetros, son de diámetro. Entonces el área sería pi por el radio al cuadrado, son 30 centímetros sobre 2, porque recuerde que me están diciendo que es diámetro. El diámetro y el radio se relacionan por esta relación, ¿no? El radio es la mitad del diámetro. Quedaría esto elevado al cuadrado. Entonces, cuando hacemos el cálculo, el área me da 706.86 centímetros cuadrados. Pues ya usted lo puede comprobar con su calculadora. Y luego la presión, pues simplemente yo la obtengo como la fuerza sobre el área. La fuerza pues viene siendo el peso del auto, ¿no? Serían 1200 kilogramos, me dice el problema, si no me equivoco. Sí, correcto, 1200 kilogramos sobre el área que acabamos de calcular, que son 706.86 centímetros cuadrados. Y este resultado pues ya es cuestión de hacer calculadora. Tengo una presión de 1.7 kilogramos por centímetro cuadrado. Ahí pues se respondería el problema. Durante muchos años existió una pregunta o digamos una situación o un fenómeno que llamó la atención a muchos sabios, particularmente de la antigüedad, y que era conocida como la paradoja hidrostática. Para entender de qué trata la paradoja, considere el siguiente sistema. Entonces imagine que en este contenedor que tiene esta forma bien particular, pero tiene la condición de que la parte superior está abierta, yo voy a vertir un fluido, puede ser agua, por ejemplo, y la pregunta que me hago es la siguiente. Cuando vierta fluido, ¿cuál de estos espacios se va a llenar más rápido? Precisamente cuando uno hace la experiencia, uno se da cuenta que todos llegan hasta el mismo nivel independientemente del tamaño que ellos tengan. Entonces, la pregunta que se hacían era el por qué pasaba esto, ¿no? Es decir, digamos, la lógica que se tenía desde hace mucho tiempo era pensar de que el recipiente más delgado iba a llenarse más rápido que los recipientes más gruesos. Entonces, en principio se pensaba que si yo introducía un líquido, agua, por ejemplo, en un recipiente con este estilo o esta forma, entonces este nivel tendría que estar más abajo que el nivel que tengo acá y que el nivel que tengo acá y que el nivel que tengo acá, etcétera. Y la pregunta que se hacía todo el mundo era, ¿por qué no sucede eso? ¿Por qué siempre están al mismo nivel? Y la respuesta, pues básicamente radica tanto en el principio de Pascal como en la ecuación fundamental de la hidrostática. Recuerde que el principio de Pascal me dice que la presión se transmite de la misma manera a todos los puntos independientemente de donde usted la realice. En este caso, la presión que tenemos es ¿cuál? Es presión atmosférica. Y esa presión atmosférica es igual aquí, e igual aquí, e igual aquí, e igual aquí, e igual acá. Eso lo sabemos por principio de Pascal y también lo sabemos por la ecuación fundamental de la hidrostática, porque en la ecuación fundamental de la hidrostática la presión solamente depende de la profundidad y es evidente que cada uno de los puntos sobre la superficie se encuentran a la misma altura respecto a la superficie del recipiente. Por eso entonces el fenómeno obtenido es que todos se encuentran siempre al mismo nivel. El manómetro consiste de un recipiente que está conectado a un tubo en forma de U. El otro extremo del tubo se encuentra libre, de tal manera que tenemos simplemente la presión atmosférica
afectando a lo que sea que incluyamos en el tubo. Luego aquí uno lo que tiene es mercurio y acá va a tenerse el fluido al que nosotros queramos calcularle la presión. Evidentemente no se va a combinar ese fluido con el mercurio, ese instrumento se diseña de esa manera, de forma tal de que si aquí yo tengo presión atmosférica, la presión a la cual se encuentra todo este fluido por el mismo principio de Pascal va a ser igual a la presión en este punto en la interfaz entre el fluido que yo tenga aquí y el mercurio. Entonces aquí voy a tener una presión que yo llamo P, que sería la presión a la que se encuentra el gas que yo estoy estudiando. Ahora bien, respecto a una referencia, este punto aquí se encuentra a una cierta altura que la podemos llamar Y1 y el punto donde está la presión atmosférica se encuentra a otra altura que simplemente la voy a llamar Y2. Y la diferencia de alturas entre este punto y este punto la voy a llamar H. Es claro, creo yo, de la geometría, que H sería simplemente igual a Y2 menos Y1. Y a la presión en este punto, justo en el límite inferior, la voy a llamar P'. Pero ahora lo que yo voy a hacer es dividir el problema en términos de la columna de la izquierda y la columna de la derecha. Vamos a hacerlo aquí abajo. Y vamos a hacer el análisis de las presiones para cada una de esas columnas, recordando que se va a estar aplicando siempre la ecuación que nosotros tenemos para la hidrostática, que es una presión de referencia más la densidad por la gravedad por la profundidad. Entonces, bien, si yo miro por el lado izquierdo a la presión que tengo aquí en P', vamos a llamar a esa P' vista desde el lado izquierdo, esa sería igual a la presión de referencia, que para ella sería ¿quién? P, pues tendríamos P más la densidad por la gravedad por la altura relativa de una respecto a la otra. La altura relativa entre ellas es ¿qué? Es Y1 en el eje vertical, ¿no? Entonces viene siendo Y1 por este lado. Por el otro lado yo tendría P', pero visto desde el lado derecho. Vamos a mirarla acá. Desde el lado derecho, la referencia ¿quién es? La presión atmosférica. Y la altura viene siendo Y2. O sea que para ese otro lado tendríamos P atmosférica más ρ por G por Y2. Como ese punto P' es el mismo punto independientemente si lo mire desde la izquierda o si lo mire desde la derecha, y esto está en equilibrio, quiere decir que la presión del lado izquierdo está compensando a la presión del lado derecho, que es lo mismo decir que esta P' es igual a esta otra P. Entonces, dado que se encuentran en equilibrio, P' en la izquierda es igual a P' por el lado derecho, y lo que yo hago es igualar las dos relaciones. P más ρ por G por Y1 es igual a P atmosférica más ρ por G por Y2. Lo que procedo ahora a realizar es lo siguiente. Mire que P quedaría igual a la presión atmosférica, y el término del lado izquierdo en Y1 lo voy a pasar al otro lado y va a pasar a restar. Entonces me quedaría, si factorizo ρ por G, me quedaría más ρ por G por Y2, y Y1 pasó a restar, ¿no? Entonces me queda menos Y1 haciendo álgebra. Y por acá dijimos
que Y2 menos Y1 es igual a H. O sea que me queda P igual a P atmosférica más ρ por G por H. Mire que tiene la misma forma de la ecuación fundamental de la hidrostática, pero aquí hay que tener presente que H no es profundidad, ¿no? Para este problema de este artefacto, H es la diferencia en distancia vertical entre el lugar donde se encuentra el punto libre hacia la presión atmosférica y el otro lado del nivel donde está el mercurio. Esto viene siendo H. Y en este aparato esto es lo que uno mide. Ahora, el aparato se llama manómetro porque normalmente en las condiciones habituales de experimentación uno conoce ya el valor de la presión atmosférica. Este lo mide esta H se está midiendo directamente del aparato, y como uno conoce la densidad del fluido, que en este caso es mercurio, y la gravedad, pues uno puede calcular la presión. Uno tiene la presión medida directamente porque esta se conoce. Pero puede suceder lo siguiente caso. Imagine que en este mismo manómetro nosotros aquí no tenemos un gas, ni siquiera aire. Este se puede diseñar de tal manera que esto prácticamente quede vacío. Entonces, digámoslo así, si el contenido del recipiente es retirado completamente, o sea, quitamos todo lo que hay aquí, de tal manera que esto quede vacío, entonces mire que la presión P, que es la presión que en principio nosotros decimos que queríamos calcular, pero si aquí retiramos prácticamente todo el contenido, esa presión P, con muy buena aproximación, tiende a ser nula, tiende a cero. A lo más lo que usted tiene ahí es gas de mercurio, y eso no va a generar una presión muy grande, va a ser muy pequeña comparada con la presión atmosférica. Entonces en esta ecuación que tenemos acá, mire que se me transforma de esta manera, ¿no? Entonces yo tendría 0 igual a presión atmosférica más ρ por G por H. Eso quiere decir entonces que bajo esas condiciones que le estoy hablando, la presión atmosférica sería igual, en principio voy a colocar valor absoluto para evitar el signo, al valor absoluto de ρ por G por H. Repito, valor absoluto porque es evidente que si yo paso este al otro lado me queda negativo, y no queremos el negativo. Ya les había explicado por qué razón, ¿no? Entonces, tendríamos una manera de medir cuál es la presión atmosférica en el lugar donde estamos experimentando. Entonces, en esas circunstancias, nuestro manómetro pasa a llamarse un barómetro, que como les dije anteriormente es un artefacto que nos permite medir la presión atmosférica.